cual Iglesia del Señor, la Iglesia del Señor en Elche, nos honra con tenerlo por medio de estos medios y que se haya dignado a predicarnos la palabra del Señor. Desde aquí, amén. Yo juntamente con la Iglesia nos alegramos y le damos, aleluya, por así decirlo, la bienvenida por medio de estos medios, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Pero yo antes de dejar que nos predique nuestro hermano, que lo voy a dejar en breve, aleluya, voy a pedir por favor que nuestra hermana Bernarda, sierva de Dios, aleluya, cante otra alabanza y después de la alabanza ya dejamos paso a nuestro hermano Lolo que nos comparta el mensaje de la palabra del Señor. Adelante, Bernarda, hermana mía, canta esa alabanza, por favor. Sí, sí. Sí, soy yo, al que tanto aclamas y pides tantas explicaciones. Sí, soy yo, con el que a veces te quejas y me dices no lo entiendo. Sí, soy yo, el que estuvo muerto pero vive el alfa y la omega. Sí, soy yo. Sí, soy yo, el que te ha librado de la muerte en tantas ocasiones. Sí, soy yo, el que te ha librado de la muerte en tantas ocasiones. Sí, soy yo, el que tiene soluciones para todos tus problemas. Sí, soy yo. Y ya a veces me dices que te sientes solo, que te rodea la gente, que te abandonaron porque apenas no me sientes. Presta mi atención porque quiero decirte algo. No ha sido en vano los azotes, la corona, la cruz y los clavos. Derrame mi sangre allá en la cruz porque te amo. Siempre estoy contigo, nunca te he abandonado. Solo confía en mí, soy tu Dios y nunca te abandonaré. Piensas que estás solo, pero es al revés. Estoy más cerca de lo que tú te crees. No tengas más temor, lo que se ha cerrado yo lo abriré. Con mis manos fuertes te sustentaré. No olvides que soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Oh, Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre. Amén. Aleluya. Nuestro hermano Lolo con todos nosotros, hermano. Amén. Vamos a recibir. Buenas tardes. Espero que se me escuche bien. De acuerdo. Bien, es para mí un placer poder estar esta tarde en comunión con los hermanos de Elche. Es un placer para mí poder volver a comprobar que aunque estamos impedidos de estar juntos, no estamos impedidos de estar unidos. Yo bendigo en esta tarde a las redes sociales que tan buen servicio nos están prestando a la Iglesia del Señor en este tiempo. Doy gracias a Dios por estos medios que nos permiten mantenernos unidos, que están permitiendo a los pastores seguir cubriendo y ministrando a sus iglesias, que están permitiendo que las iglesias sigan recibiendo diariamente la palabra del Señor. Es un honor, como os decía, el que me permitáis hoy estar entre vosotros para compartiros un pedazo de pan de la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos realmente angustiosos,
Tiempos difíciles que están creando entre nosotros una muy profunda incertidumbre. Esta mañana, como decía el hermano, recibíamos nada más despertarnos la desagradable noticia de que nuestro hermano Pillayo ya nos tomó la delantera y está con el Señor. Y a esa noticia podíamos sumar otras tantas de los días anteriores y aún algunas que en este mismo día hemos estado recibiendo. Antes de conectarme con vosotros, tenía que estar hablando con la hija de un primo mío, una muchacha joven, muy jovencita, ya casada, con niños, y que a su marido, que también es un hombre joven, estos días atrás le ingresaron y en el día de hoy está en UCI, está con los tubos puestos, le han tenido que dar la vuelta porque tenía mucha dificultad y estaba la criatura en mitad de una crisis de nervios cuando hablaba con ella. Intentaba consolarla, orar por ella, y la verdad es que le decía yo al Señor que te sientes impotente, que te gustaría poder hacer muchas cosas y que te ves incapaz de hacer ninguna. Pero este es el tiempo que nos tocó vivir y no podemos rehusar de este tiempo. Dios ya sabía que íbamos a vivir esto y yo confío en que Dios nos ha dado toda la potencialidad que necesitamos para vivir esto con entereza y aferrados más que nunca a la fe. Sé bien que la dificultad de este tramo del camino está llevando a muchos creyentes a hacerse la misma pregunta. La pregunta que hoy una y otra vez ronda en la mente de los creyentes gira en torno a que si acaso esta pandemia que estamos viviendo es una señal que nos indica acerca del final de los tiempos. Y de esto quisiera yo predicarles hoy. Si esta pandemia que estamos viviendo es una señal entre tantas que el Señor nos dejó como advertencia de que su regreso estaba próximo, sin duda tendríamos que ubicar esta pandemia en el texto bíblico que aparece en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24 y en el verso 7 y 8. Dice así la palabra del Señor en el texto citado. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Si tenemos que destacar un par de cosas de estos dos versos en relación a esta pandemia que estamos viviendo, sin dudas, la primera de esas cosas que tenemos que destacar es aquella que aparece en el verso 7, donde dice nuestro Señor, y habrá pestes. Y la segunda que tenemos que destacar es aquella que aparece a todo lo largo y ancho del verso 8, donde dice, y todo esto será principio de dolores. Nuestro Señor Jesucristo nos acaba de desvelar que en ese tiempo al que Él llama principio de dolores, habrá un ingrediente destacado y será pestes. Cuando hablamos de pestes, estamos hablando de enfermedades, de epidemias, de pandemias. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo nos advierte que una de las señales del principio de dolores que nos señala hacia los últimos tiempos será que en la tierra de aquel entonces habría epidemias, pandemias, enfermedades de carácter internacional, en definitiva, pestes. Pero yo quisiera en esta tarde no simplemente focalizarme en las pestes como señal del regreso del Señor, sino que quisiera ampliar un poco el espectro, ampliar un poco el panorama para poder contemplar de una forma medianamente clara qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de los últimos tiempos. Cuando hablamos de los últimos tiempos, hablamos de aquello que la teología llama escatología mundial.
Y la escatología mundial, yo quisiera compararla esta tarde a un rompecabezas inmenso. Un inmenso rompecabezas en el que hay piezas de 3 distintas naturalezas. En el rompecabezas de la escatología mundial tendremos que examinar a lo que son las piezas de naturaleza de predicciones sociopolíticas. Tendremos que examinar a las piezas que son de naturaleza de predicciones de inmoralidad. Y tendríamos que examinar a las piezas que son de naturaleza de predicciones de enfermedades, pestes o pandemias. De estas 3 clases de piezas van a tener que ir encajando en lo que es ese rompecabezas de las predicciones finales. Y cuando ese rompecabezas vaya recibiendo cada una de estas 3 clases de piezas, se conformará lo que es el escenario de la escatología mundial, que nos permitirá vislumbrar lo cerca que tenemos el regreso de nuestro Señor. Pero antes de entrar a examinar cada una de estas piezas que van a encajar en el rompecabezas de la escatología mundial, antes de entrar a examinarlas, a mí me gustaría hablarles de una fecha que para mí es cumbre en el cumplimiento de los últimos tiempos. Y esa fecha es el final de la Segunda Guerra Mundial. Es a raíz de esa fecha que tenemos que empezar a contabilizar todos los acontecimientos que se han ido cumplimentando y que han ido dando lo que es cumplimiento a las predicciones de los últimos tiempos. Mirad, a manera de introducción, dejadme deciros esto. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se creó lo que hoy conocemos como las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, al crearse, al terminar la Segunda Guerra Mundial, ordenaron a las mentes más inteligentes de aquel entonces a que estudiasen y averiguasen cuál fue el motivo que dio a luz a la Segunda Guerra Mundial. Y cuando aquellas mentes inteligentes se pusieron a intentar averiguar el porqué que dio a luz a la catástrofe llamada Segunda Guerra Mundial, descubrieron que el porqué principal que dio a luz aquella catástrofe fue la defensa de la soberanía nacional que cada país hacía. Cuando hablamos de la soberanía nacional, estamos hablando de que cada país defiende excesivamente su identidad nacional hasta el punto de que cada líder decía que su país era el mejor en relación a los demás. Es por eso que podemos ver a líderes de aquel tiempo como Adolfo Hitler, que decía que la raza aria, la raza germana, era la mejor raza posible. Por eso vemos a líderes de aquel entonces como Benito Mussolini, que decía que la mejor filosofía o ideario para gobernar al mundo de aquel entonces era el fascismo italiano. Por eso es que en aquel entonces vemos a líderes como Stalin, que decía que la mejor filosofía e ideario no era el fascismo italiano, sino el comunismo de la antigua Unión Soviética. Y como estos 3, podríamos estar nombrando a muchísimos líderes de aquel entonces, y todos ellos tenían en común el hecho de defender lo que era la soberanía nacional de su país. Y aquellas mentes inteligentes dijeron, la defensa de esa soberanía nacional hizo entrar a las naciones en competencias unas con las otras. Y esas competencias terminaron en guerras. Y esas guerras entre unos y otros dieron a luz la catástrofe que la historia ha bautizado como Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, cuando aquellas mentes inteligentes descubrieron que el porqué que dio a luz la Segunda Guerra Mundial fue la defensa de la soberanía nacional, dijeron ellos, hay que inventar lo que es un antídoto contra la soberanía nacional para que una catástrofe de índole internacional no se vuelva a repetir. Y aquellas mentes inteligentes inventaron, o creyeron ellos inventar, como después veremos, un antídoto contra la soberanía nacional. Y ese antídoto es aquello a lo que hoy conocemos como globalización. La globalización es una idea que lanzó Naciones Unidas para combatir las soberanías nacionales. Si tuviéramos que definir a la globalización,
tendríamos que definirla como la idea que enseña que el planeta Tierra es una gran aldea de la que todos somos conciudadanos. Había una frase en aquellos entonces que definía muy bien a la idea de la globalización. La frase en cuestión era aquella que decía: yo no soy ciudadano de este o aquel país, yo soy ciudadano del mundo. Era la forma en la que se quería transmitir que las naciones tenían que disminuir su identidad nacional para sentirse como parte de un todo. Naciones Unidas se pensó que inventó la globalización, pero la realidad es que Naciones Unidas no inventó la idea de la globalización. Lo que hizo Naciones Unidas con esa idea fue resucitar el espíritu del antiguo Imperio Romano, porque según la historia, y esto es constatable, los que inventaron la idea de la globalización no fueron las Naciones Unidas, sino fue el antiguo Imperio Romano. Fueron los primeros ellos los que pusieron en práctica la idea de restar las identidades nacionales para hacer que cada nación fuese parte de un todo. Eran los romanos los que cuando conquistaban una nación le decían a la nación conquistada: ustedes ya no son una nación, ustedes ahora pasan a ser una región del Imperio Romano. Eso lo hicieron con Grecia y lo hicieron con los galos, que son los actuales franceses, y lo hicieron con España y con tantas otras naciones. Ellos llegaban, conquistaban y decían: ustedes ya no son una nación. A partir de ahora ustedes son una provincia del imperio. Esa política no era otra cosa sino que absorber la identidad de la nación para que esa nación pasase a ser parte de un todo. Fueron también los romanos los que, promulgando la idea de la globalización, los primeros en hacer intercambios de materias primas entre las naciones que componían dicho imperio. Cada nación aportaba su materia prima para enriquecer a otra nación y aquella otra aportaba su materia prima para enriquecer a esta. Es decir, fueron los romanos los primeros que pusieron en práctica el intercambio de materias primas entre naciones. Pero también fueron los romanos los primeros que abolieron las fronteras con sus vías pavimentadas. Ya no había fronteras en el Imperio Romano porque todo pertenecía al mismo imperio. Pero también fueron los romanos los primeros que pusieron en práctica una política económica única, de lo que da fe el Evangelio y la historia también. Había una moneda a la que le llamaban denario, que tenía curso legal económico en cualquier parte del Imperio Romano. Pero también fueron los romanos los primeros que inventaron lo que fue un idioma comercial, que en aquel entonces fue el griego koiné, que era el idioma por el cual se podían comunicar en una sola lengua todos los habitantes de aquel vasto imperio. Por lo tanto, digo en esta tarde, cuando Naciones Unidas lanzaron la idea de la globalización para combatir a lo que era la soberanía nacional, no estaban inventando nada, estaban resucitando el espíritu del Imperio Romano. Y escuchadme bien porque esto es importante. Si Naciones Unidas con la idea de la globalización estaba resucitando el imperio romano, entonces las Naciones Unidas estaban dando cumplimiento a lo que profetizó el capítulo 2 y el capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Prestadme atención a esto. El profeta Daniel, en el capítulo 2 y en el capítulo 7 del libro que lleva su nombre, recibe una revelación extraordinaria de parte de Dios. Es tan extraordinaria esa revelación que Dios a Daniel en esos dos capítulos le enseña cómo va a ser la historia sociopolítica de la humanidad desde los mismos tiempos de Daniel y hasta el regreso de nuestro Señor. Esto se lo enseña lo que es Dios a Daniel en dos visiones. Una, como les digo, en el capítulo 2 y otra, como les he dicho, en el capítulo 7. Las dos visiones tienen el mismo mensaje. Te voy a enseñar, le diría Dios a Daniel, te voy a enseñar, Daniel, lo que va a ser la historia sociopolítica del mundo desde tus mismos tiempos y hasta el regreso de mi Hijo en glorias. En el capítulo 2, Dios le enseñó esto a Daniel a través de una estatua. Una estatua de dimensiones y proporciones muy considerables, cuya cabeza era de oro, cuyos pechos eran de plata,
cuyo vientre era de bronce, cuyas piernas eran de hierro y cuyos pies, noten este detalle, eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y en el capítulo 7 le enseña esto mismo con otra visión. En el capítulo 7 le enseña un mar, y de aquel mar empiezan a salir bestias que representan imperios. La primera bestia que sale de aquel mar es un león alado. La segunda bestia es un oso, que se levanta más de un costado que de otro. La tercera bestia es un leopardo, que tiene 4 cabezas. Y la cuarta bestia es tan difícil de describir que el profeta dice es espantosa y terrible. Y en su cabeza, subrayen esto, tenía 10 cuernos. En esas 2 visiones, Dios le había dicho a Daniel, Daniel, toma nota, esto es lo que va a pasar desde tus tiempos y hasta el regreso del Señor en gloria. Se levantará el imperio babilónico con Nabucodonosor a la cabeza, que estaba representado en el capítulo 2 en el metal de oro, y lo que es en el capítulo 7 en el león alado. Terminaría el imperio babilónico con Nabucodonosor a la cabeza y se levantaría el imperio medo-persa con Ciro el Grande a la cabeza, representado en el capítulo 2 por el metal de la plata y en el capítulo 7 por el oso, que se levantaba de un costado más que de otro. Pero cayó el imperio medo-persa y se levantó el imperio griego con Alejandro Magno a la cabeza, representado en el capítulo 2 por el metal de bronce y en el capítulo 7 por el leopardo que tenía 4 cabezas. Pero cayó el imperio griego, liderado por Alejandro Magno, y se levantó el imperio romano con los césares a la cabeza, representado en el capítulo 2 por las piernas de hierro y en el capítulo 7 por la bestia espantosa y terrible. El imperio romano cayó en el 400 y pico después de Cristo. Ahora había que esperar a la aparición de la resurrección del antiguo imperio romano. La resurrección del antiguo imperio romano estaba profetizada en el capítulo 2 en los pies con 10 dedos, que en parte eran de hierro y en parte de barro cocido. Y en el capítulo 7 la resurrección del antiguo imperio romano estaba representada en lo que eran los 10 cuernos en la cabeza de la bestia espantosa y terrible. Por lo tanto, de que cayó el imperio romano en el 400 y pico después de Cristo, lo que había que esperar, el siguiente movimiento sociopolítico que había que esperar era la reaparición de dicho imperio en una confederación de naciones que sería una resurrección del antiguo imperio romano. 400 y pico después de Cristo cae Roma. Y ahora empiezan a pasar los años y los decenios y las centurias y no aparece en la historia sociopolítica de la humanidad nada que se le parezca al antiguo imperio romano. No aparece nada hasta que llega la fecha importante de la que hemos hablado al empezar a predicar. Hasta que llega el final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Segunda Guerra Mundial termina, como ya les he dicho, se crean las Naciones Unidas y las Naciones Unidas, por sus mentes más preclaras, investigan el porqué de la Segunda Guerra Mundial y descubren que este porqué es la defensa de la soberanía nacional. Y como antídoto a ese ideario de la soberanía nacional, Naciones Unidas lanza la globalización. Y como ya les he dicho, la globalización no era una idea original de las Naciones Unidas, sino que era la resurrección del ideario, del espíritu del antiguo imperio romano. Es por eso que cuando la globalización aparece de nuevo, promulgada por las Naciones Unidas, y esta cala profundamente en el continente europeo, es entonces que Europa, la que geográficamente era el corazón del antiguo imperio romano, empieza a hacer cosas que ya el imperio romano hizo. A consecuencia de la globalización, en Europa nace el mercado común, que era el intercambio de materias primas, y del mercado común nace lo que hoy conocemos como la Comunidad Económica Europea. Y la Comunidad Económica Europea también abolió las fronteras, como hizo el antiguo Imperio Romano. Y la Comunidad Económica Europea también proclamó una política económica única a través del euro, como ya hizo el Imperio Romano, a través del denario. Y la Comunidad Económica Europea también señaló lo que fue un idioma comercial, el inglés, tal como hizo el antiguo Imperio Romano con el griego koiné. No sé si habéis ido tomando nota
de las características y similitudes que había entre el antiguo Imperio Romano y lo que es la Comunidad Económica Europea. Por todas estas cosas podemos decir que la Comunidad Económica Europea es el cumplimiento del final del capítulo 2 del libro de Daniel y del final del capítulo 7 del mismo libro. Es decir, la Comunidad Económica Europea es el cumplimiento de aquella parte de la profecía del capítulo 2 que hablaba de los pies con 10 dedos, en parte de barro cocido y en parte de hierro. La Comunidad Económica Europea es el cumplimiento de los 10 cuernos en la bestia espantosa y terrible del capítulo 7 de Daniel. Sí, la Comunidad Económica Europea, queridos hermanos, es la resurrección del antiguo Imperio Romano. Y noten, porque esto es lo importante, el capítulo 2 y 7 de Daniel dijo, profetizó, que en los días de los reyes simbolizados en los pies del capítulo 2 y que en los días de los reyes simbolizados en los 10 cuernos del capítulo 7, en esos días aparecería la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Es decir, que Daniel nos ha informado que de que el Imperio Romano estuviese resucitado, el escenario sociopolítico estaría preparado para el regreso de nuestro Señor. Por lo tanto, podríamos decir con propiedad que desde que se fundó la Comunidad Económica Europea, el escenario está preparado para que nuestro Señor regrese. Lo podríamos decir, pero no sería una verdad exacta. Para que esa verdad fuese exacta, tendríamos que tomar en cuenta otra parte del capítulo 7 de Daniel, la parte final de dicho capítulo. En la parte final de dicho capítulo dice que entre los 10 cuernos que representaban la resurrección del Imperio Romano y que se ha cumplido en la Comunidad Económica Europea, entre esos 10 cuernos, dice el capítulo 7 de Daniel en su final, que tenía que haber una ruptura. Y a consecuencia de esa ruptura de 3 de aquellos 10 cuernos, aparecería lo que Daniel define como un cuerno pequeño. Un cuerno pequeño que hablaría palabras contra Dios, que blasfemaría del tabernáculo celestial y que perseguiría a los santos. Ese cuerno pequeño que aparece ahí en Daniel es el mismo personaje al que San Pablo llama hombre de pecado en la segunda carta a los tesalonicenses. Y es el mismo al que Juan en las cartas universales llama anticristo. Es decir, que anticristo según San Juan, hombre de pecado según San Pablo y cuerno pequeño según Daniel son el mismo personaje. Y este personaje tiene que aparecer tras una ruptura en el Imperio Romano resucitado. De que exista la ruptura aparece el cuerno pequeño que es el anticristo y entonces sí que el escenario estará preparado para que aparezca el Hijo del Hombre en las nubes del cielo con poder y gran gloria, según dice el final del capítulo 7 de Daniel. Esto está en perfecta consonancia con lo que dijo San Pablo en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Ahí San Pablo dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, porque no vendrá, es decir, no vendrá nuestro Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. San Pablo dice lo mismo que dijo Daniel. Tiene que aparecer el hombre de pecado, el cuerno pequeño, el anticristo, antes que venga nuestro Señor. Por lo tanto, para ser exactos, tendremos que decir que después de aparecer la resurrección del antiguo Imperio Romano en la Comunidad Económica Europea, ahora tenemos que esperar que haya una ruptura en la Comunidad Económica Europea. Y detrás de esa ruptura tiene que aparecer el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el anticristo. Y después, inmediatamente, aparecerá nuestro Señor Jesucristo para tomarlos en las nubes del cielo y para que estemos para siempre con Él. Ahora bien, les pregunto, ¿hemos visto acaso una ruptura en la Comunidad Económica Europea? Tendremos que decir que sí. Que hace menos de 2 meses hemos visto el principio de una ruptura en la Comunidad Económica Europea. Hace 2 meses hemos sido testigos presenciales del Brexit. El Brexit es la primera ruptura que ha visto en la Comunidad Económica Europea, que es el cumplimiento de los 10 cuernos que había en la cabeza espantosa y terrible. Este Brexit, que es la primera ruptura en la Comunidad Económica Europea, es el cumplimiento del final del capítulo 7 de Daniel.
donde dice que la ruptura de 3 cuernos daría paso a la aparición del cuerno pequeño. Por lo tanto, queridos hermanos, cuando ocurrió el Brexit hace 2 meses escasos, la Iglesia tenía que haber estado con los ojos como platos, contemplando esa señal de los tiempos que nos estaba diciendo que nuestro Señor se acerca y se acerca a pasos agigantados. ¿Se han dado cuenta? Esta primera pieza de la que les he hablado es una pieza de predicción sociopolítica que hay que encajarla en el rompecabezas de la escatología mundial. Pero además de esta pieza de carácter sociopolítico, tenemos que hablar de otra pieza también, de la misma naturaleza, de la naturaleza sociopolítica en cuanto a la predicción. Y esta segunda pieza que también vamos a encajar en el rompecabezas de la escatología mundial es la que aparece en Lucas capítulo 21. En Lucas capítulo 21 no profetiza Daniel. En Lucas capítulo 21 profetiza nuestro amado Señor Jesucristo. Dice nuestro Señor en Lucas 21, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, la palabra entonces que usa ahí Jesús en griego es tote y su significado más literal es en aquel tiempo. Entonces tote, en aquel tiempo verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. ¿Qué ha dicho nuestro Señor? Ha dicho que Jerusalén será hollada. La palabra hollar es literalmente pisar, pero en el lenguaje alegórico profético significa gobernar, por lo cual el Señor ha dicho, Jerusalén será gobernada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Es decir, que Él está diciendo que de que Jerusalén deje de ser gobernada por gentiles y sea absolutamente gobernada por judíos, entonces tote, en aquel tiempo verán al Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria en las nubes del cielo. Les hago una pregunta en relación a esta profecía. ¿Jerusalén hoy está gobernada absolutamente por el pueblo judío? Tenemos que decir que no. Que Jerusalén como ciudad hoy está gobernada en parte por los judíos, pero en parte por los cristianos, pero en parte por los musulmanes. Si vosotros me preguntaseis, ¿y por qué es esto así? ¿Por qué la ciudad de Jerusalén tiene un triple gobierno que además está lo que es supervisado por Naciones Unidas? ¿Por qué es esto así? Para yo responderles a esa pregunta tendría que volver a la fecha importante que es final de la Segunda Guerra Mundial, porque fue al terminar la Segunda Guerra Mundial que las Naciones Unidas descubrieron el holocausto nazi. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, las naciones del mundo descubrieron lo que Adolfo Hitler hizo con el pueblo judío, descubrieron lo que fueron los hornos crematorios y los millones de personas que allí murieron. Y entonces las naciones del mundo se conmovieron en su corazón en favor de Israel y dijeron, hay que hacer algo con el pueblo judío para compensarles del terrible mal que les ha hecho Adolfo Hitler. Y la forma que tuvieron de compensarlos fue permitiendo que el pueblo judío volviese a la tierra de sus antepasados. Los que conocen la historia de Israel saben que Israel como pueblo fue expulsado de la tierra de sus antepasados en el 70 después de Cristo y que no pudieron volver hasta después de la Segunda Guerra Mundial, 1948, de la era actual. Es decir, que Israel ha estado 1800 y pico de años vagando sin poder volver a la tierra de sus padres. Pero ahora, en el 1948, y a consecuencia de lo que Adolfo Hitler hizo con ellos, las Naciones Unidas se conmueven y dicen hay que compensarles y les permiten volver a su tierra. 1800 y pico años después, Israel puede volver a su tierra. Pero cuando las Naciones Unidas les permiten volver a su tierra, le dicen las Naciones Unidas a Israel, Israel, podéis volver a la tierra de vuestros antepasados, pero no podéis tener a Jerusalén como capital. Jerusalén no puede ser gobernada absolutamente por vosotros. Si los judíos le hubieran preguntado a las Naciones Unidas, ¿y por qué? ¿Y por qué no podemos nosotros gobernar a Jerusalén y tenerla como capital, igual que nuestros antepasados? Las Naciones Unidas le hubieran respondido con muy buen criterio, con mucha sabiduría. Mirad, judíos, Jerusalén es una ciudad extremadamente sensible en el aspecto espiritual y religioso.
Jerusalén no solo es ciudad santa para vosotros los judíos, Jerusalén también es ciudad santa para los cristianos, pero además Jerusalén es ciudad santa para los musulmanes. Si las Naciones Unidas le hubieran entregado Jerusalén a los judíos para que la gobernasen completamente, el mundo musulmán se hubiera levantado en pie de guerra y entonces se hubiera dado ocasión a la Tercera Guerra Mundial, nada más que haber salido de la Segunda Guerra Mundial. Es por eso digo que las Naciones Unidas, con buen criterio y sabiduría, para impedir un tercer conflicto, dijeron no, Israel no puede ser entregado absolutamente a los judíos. Israel será declarada ciudad internacional, así está escrito en ese tratado. Israel es de todos y de nadie. Una parte de Israel la gobernarán los judíos, otra parte de Israel la gobernarán los cristianos y otra parte de Israel la gobernarán los musulmanes. Todo esto bajo el amparo de lo que son las Naciones Unidas. Pero en ese tratado había una nota en ese tratado que decía: el único país que puede romper este acuerdo de forma unilateral es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos fue la gran triunfadora de la Segunda Guerra Mundial. Esto ocurrió en el 1948. Del 1948 al 2018 van 70 años. En 70 años ningún presidente de los Estados Unidos se le ocurrió ni remotamente hacer uso de esa nota que le daba poder para romper el acuerdo en torno a Jerusalén. Ninguno, hasta que llegó Donald Trump a la Casa Blanca. De que llegó el señor Donald Trump en junio del 2018 dijo: yo voy a hacer todo lo posible para que Jerusalén quede bajo gobierno absoluto de los judíos. Eso lo dijo en junio del 2018. En diciembre del 2018 empezó a cumplir su promesa. En diciembre del 2018 cambió la embajada estadounidense de Tel Aviv, que es una ciudad israelita, hasta Jerusalén. Era el primer movimiento para hacer que Jerusalén fuese capital única del Estado israelita y estuviese gobernada tan solo por judíos. Pero si eso lo hizo en diciembre del 2018, en enero del 2020, hace apenas 2 meses, ha dado el segundo paso Donald Trump. Hace 2 meses Donald Trump se ha entrevistado en la Casa Blanca con Netanyahu, el primer ministro israelí, y ha convocado también al líder de los palestinos, que no ha querido asistir. Pero en esa reunión, Donald Trump y Netanyahu han llegado a un acuerdo que lo han formalizado por escrito, y en ese acuerdo se dice que Estados Unidos está dispuesto a darle toda la Cisjordania a los palestinos, además de 50.000 millones de dólares para el progreso del pueblo palestino, a cambio de que Jerusalén sea capital del Estado israelí y esté bajo el gobierno único de lo que es el pueblo judío. Han firmado Netanyahu, ha firmado Donald Trump. El líder palestino todavía se ha negado a firmar, pero ya les digo yo que 50.000 millones de dólares tienen mucho poder. De que firme el líder palestino, si es que firma, estaremos ante el segundo gran paso para que Jerusalén sea gobernada total y absolutamente por los judíos. Y cuando eso suceda, se estará cumpliendo Lucas capítulo 21, donde el Señor dijo: Jerusalén será hollada, gobernada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y cuando sea gobernada absolutamente por los judíos, entonces, en aquel tiempo, verán al Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria. Es decir, que estamos a las puertas del cumplimiento de la segunda pieza de carácter sociopolítico que encaja en lo que es el rompecabezas de la escatología mundial. Pero ya les dije al comenzar que en ese rompecabezas no solo había piezas de carácter sociopolítico, les dije que también había piezas de carácter de predicciones de inmoralidad. Y en estas predicciones voy a destacar tan solo una, para no robar mucho tiempo. Una que profetizó Jesús. Jesucristo nos dejó una señal extraordinaria en cuanto a una predicción de inmoralidad, que sería una pieza que tenía que encajar en el rompecabezas de la escatología mundial. Y esa predicción es aquella que conocéis vosotros, en la que Jesús dijo: como en los días o en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Noé, así serán los tiempos de mi regreso, así serán los tiempos de mi venida. El Señor Jesucristo nos estaba diciendo en esa profecía
Si queréis conocer cómo va a ser la sociedad a la que yo voy a volver, tendréis que examinar cómo era la sociedad del tiempo de Noé y cómo era la sociedad del tiempo de Sodoma y Gomorra. Les pregunto yo sin que me contesten, ¿qué tenían en común la sociedad de Sodoma y Gomorra y la sociedad del tiempo de Noé? Lo que tenían en común estas dos sociedades es un alto índice de inmoralidad que además había sido legalizada y que además había sido aceptada. Es decir, el denominador común de Sodoma y el tiempo de Noé es inmoralidad legalizada y aceptada. Los que leen la Biblia se acordarán que en el tiempo de Sodoma allí vivía Lot, el piadoso Lot, y que recibió unas visitas de ángeles bajo figura de hombres. Eran ángeles, pero ellos pensaban que eran hombres. Les ha recibido en su casa y al llegar la noche de aquel día, dice el texto sagrado que toda la ciudad de Sodoma se fue a la casa de Lot, golpeó en su puerta y le dijo: saca a tus visitantes, los queremos conocer. Esa expresión, los queremos conocer, en el contexto bíblico, lo que está hablando es de mantener relaciones de intimidad. Es decir, que toda una ciudad quería mantener relaciones ilegítimas con aquellos aparentes hombres que realmente eran ángeles. Y noten bien, esto no solo nos indica el alto grado de inmoralidad que había en Sodoma, sino que nos indica que estaba legalizada aquella inmoralidad, porque nadie hizo algo para impedirlo. Pero además de ser inmoralidad legalizada, estaba aceptada. Los habitantes de Sodoma hacían aquello y no sentían remordimientos en su conciencia, porque ellos llamaban a lo malo bueno y a lo bueno llamaban malo, inmoralidad legalizada y aceptada. Es esto mismo lo que encontramos en los días de Noé. Os acordaréis lo que leéis la Biblia, que a Noé Dios le manda hacer un transatlántico tierra adentro y le manda a tomar animales de todas las especies, porque Dios iba a mandar un juicio sobre aquella generación a causa de su pecado. Y cuando el Sagrado Libro tiene que hablarlo de lo que son los pecados de aquella generación, nos da un pecado que realmente es digno de estudiar. Ese pecado dice: se casaban y se daban en casamiento. Yo les pregunto, ¿casarse es pecado? Tenemos que decir no, casarse no es pecado, el matrimonio lo inventó Dios. ¿Por qué entonces en el texto sagrado dice que casarse y darse en casamiento era pecado en el tiempo de Noé? Porque el casamiento al que ahí hace referencia no era el casamiento de un hombre con una mujer, ni de una mujer con un hombre. Ahí está haciendo referencia al casamiento de hombres con hombres y de mujeres con mujeres, porque ya en el tiempo de Noé la inmoralidad tenía una graduación altísima, además estaba legalizada y además estaba aceptada. Escuchadme ahora. Examinad nuestra sociedad, la sociedad de la que nosotros somos parte, y con sinceridad, ¿no se parece demasiado a la sociedad de Noé y a la sociedad de Sodoma y Gomorra? ¿Acaso no hay una inmoralidad creciente en nuestro tiempo? ¿Pero acaso no la han legalizado en mitad de nuestro tiempo? ¿Pero acaso no estamos viendo que además de ser inmoralidad legalizada está siendo aceptada? ¿Acaso no conocemos lo que es el ideario LGTBI? Sí, el ideario LGTBI que se ha introducido en lo que es nuestra sociedad, se ha introducido hasta en el Ministerio de Enseñanza, ha entrado en los colegios de nuestros hijos y de nuestros nietos para sembrar en sus mentes inocentes que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Esta generación nuestra se parece a aquella, es una generación inmoral, con una inmoralidad legalizada y con una inmoral legalizada que además está siendo aceptada. Y el Señor Jesucristo dijo, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Noé, así serán los tiempos de mi venida. Me creo sinceramente que esa profecía se está cumpliendo en nuestros tiempos. Me creo sinceramente que esta sociedad en la que vivimos se parece más que ninguna otra a aquella sociedad de Sodoma y Gomorra y aquella sociedad del tiempo de Noé. Son las sociedades de la alta inmoralidad que además fue legalizada y que además está siendo aceptada. Esta es otra pieza de carácter de predicciones de inmoralidad que encaja también en el rompecabezas de la escatología mundial. Pero dijimos que en este rompecabezas no solo había profecías de carácter sociopolítico y profecías de carácter de inmoralidad, dijimos que también había profecías de lo que es carácter de enfermedad, de pestes. Y ahí tendríamos que hablar del texto con el que empezábamos, donde el Señor Jesucristo nos dijo que una de las características del principio de dolores sería que en la sociedad habría pestes, pandemias, epidemias. Díganme, desde la Segunda Guerra Mundial, que es la fecha importante que hemos detallado, hasta nuestros días, ¿cuántas pandemias ha sufrido la sociedad? No quiero alejarme tanto en el tiempo, quisiera hablarles de la última década. En estos últimos 10 años, ¿cuántas epidemias
de carácter internacional ha padecido la sociedad. Yo me acuerdo a bote pronto del ébola, me acuerdo de la gripe aviar, me acuerdo del virus Huipar, me acuerdo de la crisis de las vacas locas y por supuesto me tengo que estar acordando de este coronavirus que ahora estamos sufriendo. ¿Se han dado cuenta? Hemos contabilizado en un momento 5. Si profundizásemos un poco seguramente encontrábamos más de 8 en 10 años. Y el Señor Jesucristo dijo, en el principio de dolores habrá una característica, pestes en plural, por lo cual entiendo que esta aglomeración de pestes en estos últimos tiempos son la tercera pieza de la que estábamos hablando, la pieza de predicciones de carácter de enfermedad, de epidemias, de pandemias, que también encaja en lo que es la escatología mundial. Este rompecabezas se está completando, hermanos míos. Este es el tiempo que nos ha tocado vivir. El Señor quiere que sepamos distinguir las señales de los tiempos. ¿Saben para qué? Para que a nosotros el día del Señor no nos sorprenda como ladrón en la noche. El ladrón en la noche es una expresión para el regreso del Señor en relación a los inconversos. Pero esa expresión ladrón en la noche no se aplica a la iglesia. A la iglesia no le puede tomar desprevenida la venida del Señor. El ladrón en la noche es una expresión que lo que quiere enseñar es que el Señor vendrá de forma imprevista. Los ladrones no llaman antes de ir a robar. Cuando la Escritura habla que el Señor vendrá como ladrón en la noche, está diciendo vendrá de forma imprevista. Pero eso es para el mundo inconverso, para la iglesia no. La iglesia no va a estar desprevenida. ¿Por qué? Porque la iglesia va a estar mirando las señales de los tiempos. A nosotros la venida del Señor no nos puede tomar de forma sorpresiva. Nosotros somos las 5 vírgenes prudentes que tienen sus lámparas encendidas porque están mirando al horizonte. Y yo quiero que hoy mires estas señales del horizonte de las que te he estado hablando, esas predicciones de carácter sociopolítico, esas predicciones de carácter de inmoralidad, esas predicciones de carácter de enfermedades y de pestes. Son las señales que nos dicen este es el tiempo que estamos viviendo. Ahora bien, si este es el tiempo que nos toca vivir, lo que tenemos que estar es alerta. Si ustedes me preguntaseis, ¿qué hacemos? Yo quizás no sepa decirte qué hay que hacer, pero sí sé decirte a quién hay que recurrir. Escúchame bien esta palabra que se te grabe en el corazón. Quizás no sepamos qué hacer, pero sí sabemos a quién recurrir. No sabemos qué hacer en este tiempo de incertidumbre y de angustia, pero sí sabemos a quién recurrir. Es el momento más que nunca de recurrir a través de la fe al Dios soberano. Sí, digo al Dios soberano. Hoy te llamo a que uses tu fe como nunca para acercarte al Dios soberano, subrayo, soberano. Cuando yo digo que Dios es soberano, digo que Dios es el Rey de los Reyes, que es el que gobierna el universo, que nada puede pasar sin que Él lo sepa. El Señor tiene en cuenta un cabello que caiga de mi cabeza. El Señor contabiliza los pajarillos que caen de la rama del árbol. Nada puede pasar en este mundo sin el consentimiento de Dios. Te quiero decir que el Dios soberano no ha perdido el control, que todo está bajo el dominio de Él. Por eso te digo hoy, no sabemos qué hacer, pero sabemos a quién recurrir. Es el momento de recurrir a través de la fe al Dios soberano, aquel que tiene el control de todas las cosas. Es el momento de orar más que nunca, es el momento de ayunar más que nunca, es el momento de limpiarnos de todo aquello que nos estorba. Si tienes algo de que arrepentirte, este es el momento de hacerlo. Sí, no sabemos qué hacer, pero sí sabemos a quién recurrir. Es el momento de recurrir a través de la fe al Dios soberano. Escúchame bien, a Dios no le ha tomado por sorpresa esto. Dios sabía que esto iba a pasar. Y como Dios es soberano y lo domina todo, hoy tengo que comunicarte que el Dios soberano es capaz de sacar bueno de lo malo. Dios es un especialista en sacar bueno de lo malo. Mirad, como botón de muestra, como ilustración, como ejemplo, ¿era algo malo el Calvario? Digo, el Calvario no era algo malo, era algo peor. El Calvario era una dependencia del infierno. En el Calvario le mesan la barba, en el Calvario le llenan la cara de esputos, en el Calvario le dan de bofetadas, en el Calvario le dan de puñetazos, en el Calvario hay cabezas coronadas de espinas, en el Calvario hay espaldas flageladas, en el Calvario hay manos y pies horadados por los clavos, en el Calvario hay una lanza que atraviesa el costado hasta tocar el pericardio, que es la pared que rodea el corazón. En el Calvario
se hace pecado, en el Calvario sufre la ira del Padre y en el Calvario tiene que padecer todo esto sin el amparo de Dios. En el Calvario se convierte en raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura, despreciado y desechado de entre los hombres. ¿Es malo el Calvario? Digo, no, es peor. El Calvario es una dependencia del infierno. Pero de lo malo, que es el Calvario, el Dios soberano que lo domina todo, saca lo bueno. La oportunidad de la salvación universal. La salvación nació del paritorio del Calvario. El Calvario es algo bueno, es algo malo, perdón, pero Dios de lo malo saca algo bueno. Escúchame bien, quizás no sepamos qué hacer, pero sí sabemos a quién recurrir. Es el momento de recurrir a través de la fe al Dios soberano, aquel que tiene el dominio de todo, aquel que va a sacar bueno de lo malo. Es más, os digo, ya está sacando bueno de lo malo. Mirad, en este tiempo Dios, por su gracia, me tiene sirviéndole en la zona de Aragón, Media Cataluña, y ahí en esa zona hemos creado sellos locales para cada iglesia y hemos creado un sello a nivel regional, y todas las noches los pastores me pasan los reportes, las informaciones, y los pastores me pasan informaciones ilusionados y me dicen, hermano, se nos congregan más gentes a través del sello de las que se nos congregaban en lo que eran las capillas. Hermano, la gente se reconcilia con el Señor. Hermano, la gente quiere ayunar y quiere orar hoy más que nunca. Hermano, los inconversos están recibiendo a Jesús como Salvador. Escuchadme bien. El Dios soberano que lo controla todo, que es un experto en sacar bueno de lo malo, ya está sacando cosas buenas de este estado malo. Lo que estamos viviendo es malo, pero Dios está sacando bueno. Hay un despertar en la iglesia. Algo se está moviendo y lo que se está moviendo viene de la parte del Señor. Escuchadme bien, es el momento de purificarnos, es el momento de pedir perdón por los pecados, es el momento de confesar lo malo que hemos tenido, es el momento de orar, de ayunar, de acercarnos como nunca al Señor. Vuelvo a reiterarlo y ya termino. No sabemos qué hacer, quizás sea verdad, pero sabemos a quién recurrir. Es el momento de, por medio de la fe, recurrir al Dios soberano que va a sacar bueno de entre lo malo. Dios os bendiga mucho, que esta palabra alcance vuestro corazón, que os sirva para bien, pueblo del Señor. Es el momento de acercarnos más que nunca en arrepentimiento y en confesión a nuestro Señor. Dios os bendiga mucho, que la gracia de Dios esté sobre vuestras vidas. Gracias, gracias por permitirme estar entre vosotros. La verdad, hermanos, que, aleluya, nos deja sin palabras, nos deja sin palabras. De verdad que qué grande y qué buena es la palabra de Dios. Aleluya. Bueno, desde esta plataforma, hermanos, agradecer profundamente la intervención de nuestro hermano Lolo. Lolo, Dios te bendiga, su hermano. De verdad, el Señor te bendiga. Amén. Y te siga colmando de bendición y te siga dando esa capacidad que tienes en el nombre de Jesús de Nazaret. Entiéndenme la palabra, estoy orgulloso de nuestra obra en Filadelfia. ¿Saben ustedes por qué? Amén. Porque en nuestra obra de Filadelfia, lo prometo, hay hombres con una capacidad intelectual, hermanos, amén, y con un don de Dios especial. Y entre ellos está nuestro hermano Lolo. Gloria al nombre del Señor. No hace falta hablar mucho, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo conocemos. Para nosotros ha sido un placer, Lolo, tenerte en el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios bendiga tu casa, tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, agradecer también que está con nosotros también nuestro hermano Cacho, amén, que está ahí con nosotros de oidor, aleluya, amén. Y bueno, él ahora nos va a despedir por lo menos en oración, pero antes de dar gracias, aleluya, quiero anunciar a la iglesia que mañana tendremos culto, pero a las 5 de la tarde, en el cual, si Dios quiere y no ocurre nada, nos administrará nuestro hermano Emilito de Valladolid. Gloria al nombre del Señor.
Así que te espero mañana a las 5 de la tarde para que te conectes en el nombre maravilloso de nuestro Dios. Sin más que decir, hermanos, dejamos a nuestro hermano Cacho que nos despida en oración en el nombre de Jesús. Adelante, Ramón, dale paso a nuestro hermano Cacho, por favor. Adelante, Cacho. Bien, hermanos, estaba escuchando a varios hermanos, porque ahora es una gozada a través del sello, del Zoom, puedes escuchar a varios hermanos a la vez. Y justamente he visto a nuestro hermano Lolo, que estaba participando del culto de la iglesia querida de Elche Madre, y ya no me he movido más, ya me he quedado a escuchar a nuestro hermano y creerme que es, como decía el pastor, es un privilegio que tenemos en nuestras zonas, en nuestra obra querida de Filadelfia, de tener hombres con esa capacidad bíblica e intelectual, porque se puede tener conocimiento bíblico, pero si no se tiene la capacidad de expresar, es muy difícil, hermano. Y este hombre, Dios lo ha bendecido con un conocimiento bíblico exhaustivo y muy legítimo, muy de Dios, y al mismo tiempo... Gracias, Ramón. Vamos a ver, del conocimiento bíblico que tiene y la expresión para poder expresar ese conocimiento. Que Dios lo bendiga mucho, me ha hecho mucho bien, porque justamente los primeros versos del capítulo 24 de Mateo, aunque es un evangelio que va dirigido a los judíos, pero ahí, como en todos los evangelios, en Marcos y en Lucas, describe el tiempo de los gentiles y el tiempo que nos toca pasar a nosotros desde la destrucción del templo de Jerusalén hasta los días de hoy, y ha hecho unas aportaciones concisas, claras, y la verdad es que me ha hecho mucho bien porque tiene la valentía y la propiedad teológica, bíblica, doctrinal, de proclamar que estamos viviendo los últimos tiempos y que tenemos que saber discernir las señales de los últimos tiempos y velar y saber que tenemos la esperanza de que el Señor nos va a librar de la gran tribulación, por supuesto, vamos a ser arrebatados, pero es muy bueno y muy de Dios saber vivir entre las señales y el medio ambiente que nos rodea, que es el escenario mundial político y social. A ver, en fin, que Dios lo bendiga mucho y que lo siga usando como lo sigue usando, y es una maravilla. Y vosotros también, querida iglesia de Elche, es una maravilla compartir con vosotros, es preciosidad. Que Dios os bendiga y que el Señor nos guarde a todos y nos permita salir de nuevo en paz en este día tan triste, queridos hermanos, que ha partido un general de nuestra obra, un gran hombre de Dios, nuestro hermano el tío Diego Pillayo, que ya está con el Señor reunido, pero ha sido una pérdida irreparable para nuestra obra. Que Dios bendiga a su familia y que Dios bendiga a todos. Gracias y un beso para todos. En el nombre de Jesús, virtual, un beso virtual, hermano. Que Dios os bendiga. Amén. Cacho, bueno, haz una oración al Señor y da gracias a Dios por el culto, su hermano. Sí, y oras por Sí, todo, gracias, Padre, por este cultico que hemos tenido, por tu pastor, por tu siervo que ha intervenido. Hermano Lolo, bendícelo. Nuestros hermanos que están escuchando, los que no están escuchando también, todos mis hermanos en tu obra, Padre. Gracias por esta noche preciosa que nos has compartido y has llenado nuestra vida y has aumentado nuestra fe a través del conocimiento de la palabra. Muchas gracias por tu siervo, Padre. Gracias por este culto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor os bendiga a todos, hermanos. Hasta mañana a las 5 de la tarde. Como suelo decir, shalom. No se queda apretado. Dios